Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos todos los chismecitos y secretos que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. Hoy prepárense porque les traemos un tema que ha estado sonando con muchísima fuerza en las redes sociales y en todos los portales de noticias, algo que ha generado un verdadero revuelo. Vamos a hablar de la supuesta venganza de Can Yaman hacia Demet Özdemir, y ojo, que esto involucra nada más y nada menos que a Oğuzhan Koç. Sí, han oído bien. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa con sus actores favoritos y no quieren perderse ni un solo detalle de esta historia que promete ser más apasionante que una telenovela, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y posibles verdades, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se les escape nada. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más mediáticas y seguidas de Turquía y de medio mundo. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci Kuş, y la química entre ellos era tan palpable, tan real, que los fans no tardaron en enamorarse de su pareja ficticia, y luego de su posible pareja en la vida real. Los rumores de romance comenzaron a volar poco después del inicio de la serie, y aunque al principio ambos se mostraron reacios a confirmar nada, las pruebas y las apariciones públicas conjuntas terminaron por alimentar la especulación hasta convertirla en una certeza para muchos. Sus seguidores se volcaron en apoyarles, creando hashtags y compartiendo cada foto, cada gesto que pareciera confirmar su amor. Era una auténtica fiebre Yaman Özdemir. Sin embargo, como en muchas historias de Hollywood y de la vida real, el idilio no duró para siempre. La pareja terminó su relación, para decepción de miles de fans, y cada uno siguió su camino. Demet Özdemir encontró el amor, o al menos así lo parecía, junto al cantante Oğuzhan Koç. Su relación también fue muy comentada, y para muchos, representaba un nuevo capítulo feliz para la actriz. Se les veía juntos compartiendo momentos en redes sociales, y la boda se perfilaba como un paso natural. Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman en este triángulo amoroso, o mejor dicho, en este drama de venganza que se está gestando, o al menos eso sugieren los rumores. Ustedes saben que Can Yaman es un personaje que no deja indiferente a nadie. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama internacional, pero también ha estado envuelto en polémicas y rumores de todo tipo. Y ahora parece que su nombre vuelve a estar ligado a Demet Özdemir, pero de una manera mucho más conflictiva. La noticia que ha encendido las alarmas y ha desatado esta ola de especulaciones es la supuesta reacción de Can Yaman ante el inminente compromiso o boda de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç. Se dice, se comenta, se rumorea, que Can Yaman no ha tomado nada bien la noticia. Y no solo eso, sino que al parecer, estaría planeando una especie de venganza, o mejor dicho, una jugada maestra para recuperar, o al menos opacar a su exnovia. ¿Y en qué consistiría esta supuesta venganza? Pues según las malas lenguas y los análisis más suspicaces de los medios de comunicación, Can Yaman estaría utilizando su carrera y sus proyectos para hacer precisamente eso. Se habla de que está acelerando ciertos proyectos profesionales, firmando contratos jugosos, y apareciendo en eventos importantes, todo con el objetivo de eclipsar la felicidad de Demet y Oğuzhan. La idea sería demostrar que él sigue en la cima, que su éxito es imparable, y que en comparación, la felicidad de Demet con su nuevo amor es insignificante. Algunos medios turcos, esos que viven del chisme y de generar titulares, han llegado a decir que Can Yaman estaría celoso y que su plan sería humillar a Demet y a Oğuzhan. Imaginen ustedes una estrategia tan elaborada, tan digna de una película, para vengarse de un antiguo amor. ¿Suena un poco exagerado? Quizás. Pero en el mundo del espectáculo, la competencia y las apariencias lo son todo. Se dice que Can Yaman ha estado trabajando incansablemente en sus proyectos internacionales, aceptando roles en series y películas que lo posicionan como una estrella global. Su reciente participación en la serie italiana Viola come il mare y su proyecto para Netflix, El Turco, son claros ejemplos de su ambición y de su deseo de conquistar Hollywood y Europa. Los rumores sugieren que este acelerón en su carrera no es casualidad, sino una respuesta directa a las noticias sobre Demet y Oğuzhan. Es como si quisiera gritarle al mundo, miren lo que se perdieron. Además, se ha especulado mucho sobre su vida personal. Tras su ruptura con Demet, Can Yaman ha tenido varias relaciones mediáticas, pero ninguna que pareciera afianzarse de forma definitiva. Esto para algunos observadores podría
Alimentar su necesidad de demostrar que sigue siendo un partido deseado y exitoso, especialmente ahora que su exnovia parece haber encontrado la estabilidad amorosa. Y la supuesta venganza no se limitaría solo a lo profesional. Hay quienes insinúan que Can Yaman podría estar planeando apariciones públicas estratégicas, o incluso declaraciones, que desvíen la atención de la boda de Demet y Oğuzhan. Podría ser una entrevista reveladora, una foto comprometedora con alguna otra figura pública, o simplemente un aluvión de noticias sobre sus propios éxitos que hagan que la boda de Demet quede relegada a un segundo plano. Por otro lado, también hay quienes defienden a Can Yaman argumentando que sus proyectos profesionales son simplemente eso, proyectos. Que su ambición y su dedicación a su carrera siempre han sido notables, y que no hay ninguna motivación oculta detrás de su trabajo. Según esta perspectiva, los rumores de venganza son solo invenciones de la prensa sensacionalista que busca crear drama donde no lo hay. ¿Y entonces, cuál es la verdad? Es difícil decirlo con certeza. En el mundo de las celebridades, es común que las acciones se interpreten y se exageren para crear historias. Lo que sí es innegable es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando un gran interés. La sombra de su antigua relación parece seguir planeando, y cualquier movimiento de Can Yaman es analizado bajo la lupa de su pasado con Demet. Si realmente Can Yaman está orquestando una venganza, sería una estrategia muy maquiavélica. Estaría utilizando su propio éxito como arma para opacar la felicidad de su exnovia. Sería, en cierto modo, una forma de decir, si tú eres feliz, yo seré más visible. Una especie de competencia de alto nivel por la atención mediática. Hemos visto en el pasado cómo algunas rupturas de celebridades desencadenan este tipo de dinámicas. El deseo de demostrar que uno está mejor, que uno ha triunfado a pesar de la separación, es un motor muy poderoso. Y si Can Yaman es tan competitivo y ambicioso como se le describe, no sería descabellado pensar que este escenario es posible. Además, hay que considerar el factor del público. Los fans de Can Yaman y de Demet Özdemir están muy divididos. Mientras que algunos apoyan la nueva relación de Demet, otros siguen soñando con una reconciliación entre ella y Can. Cualquier movimiento de Can que parezca competir o desviar la atención de Demet podría ser interpretado por sus seguidores como un intento de recuperar el terreno perdido o de demostrar su valía. Sin embargo, es crucial mantener la cautela. Estos son solo rumores y especulaciones. A menudo, la prensa sensacionalista inventa historias para vender más periódicos o para generar clics en sus plataformas. No tenemos pruebas concretas de que Can Yaman esté planeando activamente una venganza contra Demet Özdemir. Lo que sí podemos afirmar es que la vida de estas celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada relación que inician o terminan, se convierte en noticia. Y en este caso particular, la conexión entre Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es un cóctel explosivo que alimenta todas las teorías. Podríamos decir que independientemente de si hay o no una venganza real, Can Yaman está ciertamente capitalizando su momento de fama. Su carrera internacional está despegando y esto, por sí solo, ya lo pone en el centro de la atención. Si esto coincide o no con los eventos en la vida de Demet Özdemir, es algo que solo ellos dos sabrán. Lo interesante de estas historias es ver cómo las vidas privadas de las figuras públicas se entrelazan con sus carreras y con la percepción del público. La supuesta venganza de Can Yaman podría ser real, una estrategia calculada, o simplemente una coincidencia interpretada por los medios de forma sensacionalista. Lo que sí es seguro es que el tema ha dado mucho de qué hablar. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado este chisme, les hemos contado los rumores, las especulaciones y las posibles interpretaciones de lo que está sucediendo en el complejo mundo de las celebridades turcas. La venganza de Can Yaman a Demet Özdemir por Oğuzhan Koç es una historia que, sea cierta o no, ha capturado la atención de miles. En resumen, la supuesta tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir, marcada por la nueva relación de ella con Oğuzhan Koç, ha generado especulaciones sobre una posible venganza por parte de él. Los rumores apuntan a que Can Yaman estaría acelerando su carrera internacional para opacar la felicidad de su exnovia. Sin embargo, es importante recordar que gran parte de estos son rumores y que debemos ser cautelosos al juzgar. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen ustedes que Can Yaman está planeando una venganza? ¿O creen que es solo la prensa exagerando las cosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan sobre esta historia.
Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.